Bien, ha dado inicio la grabación, por consiguiente la clase del día de hoy. En esta sesión vamos a trabajar con oscilaciones y con ondas. Entonces vamos a dar inicio al movimiento periódico y esta es una clase especial del movimiento y se llama movimiento periódico, así a secas. Entonces, el movimiento repetitivo de un objeto en el que éste permanece para regresar a una posición conocida después de un intervalo de tiempo fijo. El movimiento repetitivo de tal objeto se llama oscilación y nosotros vamos a centrar nuestra atención en un caso especial del movimiento periódico y vamos a centrar nuestra atención o vamos a centrar nuestra atención hacia el movimiento armónico simple. Entonces, todos los movimientos periódicos se representan como combinaciones de movimientos armónicos simples. Entonces, el movimiento armónico forma parte importante, toda la base para comprender las ondas mecánicas, las ondas sonoras, las ondas sísmicas, las ondas sobre cuerdas estiradas, las ondas en el agua, etcétera. Y ahorita que estoy hablando de ondas, aprovecho la oportunidad para hacer una pausa cultural y pues este es un momento adecuado para mencionarles que existe una teoría, que no queda más que eso, que una teoría, y se llama teoría de cuerdas. Le invito a que le vaya a pegar una leidita luego de la finalización de la clase, cuando tenga un poquito de tiempo. Y a veces, siguiendo la pausa cultural, a veces, chavos, lo que nosotros necesitamos es un poco de dedicación para sobresalir en algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre de acá? Solo se me ocurre así rápidamente que los que llevan ingeniería en sistemas, por ejemplo, pudieran hacer, vean, un software para simular las ondas sísmicas. Entonces, tendríamos que aprender mucha de la teoría que vamos a ver ahorita y todavía más, y todavía más. Entonces, nosotros podemos profundizar de lo general a lo específico y podemos volvernos expertos en un determinado tema. De hecho, chavos, en cada una de las ingenierías, ningún ingeniero es todólogo. Es decir, ninguno de nosotros va a saber de todo. La vamos a saber de todas, todas. No, no funcionan así las cosas. Entonces, normalmente algunos nos especializamos en en alguna determinada actividad, en alguna determinada área. Eh, eh, Cada quien busca eh, el ala de la ingeniería, de su especialidad que más les guste. Por ejemplo, que se me ocurre, algunos que estudian ingeniería eléctrica se van por potencia alta, es decir, se especializan en ese en esa área de su especialidad. Otros se van por robótica, que está un poco alejada de la electricidad, es decir, para eso están las ingenierías mecánicas o robóticas o electrónicas. Pero bien, la idea es que se van por ese lado, los que llevan ingeniería en sistemas, por ejemplo, pues nada, se decantan como DBAs para bases de datos, desarrollo de software, otros se especializan en redes. Entonces, cada quien tiene una especialización diferente. Eh, y pues de alguna manera del tema este de las ondas salió la posibilidad de que alguien estudie estos elementos a profundidad cuando le quede el tiempo. De hecho, recuerdo que cuando estaba en física uno ah, me interesó el tema de la relatividad. Ya las teorías ya están formuladas, pues, o sea, yo no la... Es un tanto complejo entenderlo, pero no imposible. Recuerdo que cuando yo estaba en física uno fui a la biblioteca y me di cuenta que había un libro en la universidad, siempre de ser, güey, en donde se describía estas teorías y me puse a leerlas, me puse a entenderlas, al menos la teoría básica, muy, muy básica, la recuerdo.
Entonces, claro, no soy ningún físico, yo soy ingeniero y mi especialización es totalmente diferente a la relatividad, pues nada que ver con la relatividad, pero de alguna forma me cultivé. Seguramente cuando un hijo me pregunte, mira papá, ¿y qué es la relatividad? Ah, hombre, yo le voy a poder responder con solvencia. Entonces, trato de decir de que cada quien se especializa en los temas que más les guste o en los temas que crean, que consideren convenientes, ya sea por gustos personales o por conveniencia económica. Bien, volviendo al tema entonces, por ejemplo, a medida que una onda sonora, hablando de ondas sonoras que viajan a través del aire, hay elementos del aire que oscilan de atrás para adelante conforme una onda se va moviendo, se va trasladando a través del aire. Por ejemplo, una onda en el agua viaja, hay elementos del agua que oscilan hacia arriba, abajo, en retroceso y hacia adelante. Entonces, el movimiento de los elementos conduce a una marcada similitud con el movimiento periódico de un péndulo oscilante o un objeto unido a un resorte. De hecho, chavos, ahorita vamos a ver todos los ejemplos basados o vamos a empezar todo el análisis con un objeto unido a un resorte y después nosotros vamos a ver cómo es que funciona esto de las oscilaciones y de las ondas, que no son más que movimientos repetitivos. Bien, continuemos entonces. Hablando del movimiento periódico, el objeto regresa regularmente a una posición conocida después de un intervalo de tiempo fijo, que no necesariamente siempre va a ser el mismo. Al reflexionar, es posible identificar muchas de estas clases de movimiento periódico en nuestra vida cotidiana. ¿Qué podemos hablar? Por ejemplo, siguiendo la línea de ejemplos, valga la redundancia, la repetición de términos, usted regresa a la mesa del comedor cada noche para cenar. A entendidas que usted salga a trabajar o salga a hacer alguna actividad. Si no regresa, regresa al desayuno, regresa al almuerzo, regresa a la cena, vaya, no a lo mejor a la mesa del comedor, que es lo más común, pero al lugar habitual donde usted come, ya sea que come en la cama, en el sofá, en donde sea, pues regresa. O, por ejemplo, usted regresa a su casa cada vez que sale, porque es su hogar, a menos que ya se vaya acompañado o acompañada. Entonces se la roba el novio o la novia y pues ahí sí ya no regresa, pues, porque no le pega a papá o mamá. Pero lo usual es que, por extraño que parezca, muchas de las actividades cotidianas están formadas por eso, por ciclos. De hecho, siempre siguiendo el mismo ejemplo del primer párrafo de esta diapositiva, de esta lámina que estamos visualizando, incluso hasta la Tierra en su órbita gira a través de una trayectoria elíptica y pues esto sucede cada un año alrededor del Sol. Cada 360 va a depender, chavos, de la perspectiva en donde lo estemos viendo. Por eso hay años bisiestos y ahí se hace un ajuste cada vez porque la órbita no siempre, digamos, tiene un tiempo exacto en relación al calendario. En relación al calendario. Entonces se hacen algunos ajustes por ahí porque no podemos tener un día y la mitad en los calendarios, ¿verdad? Entonces por eso se hace algún ajuste. Eh, Continuando entonces, además de esos ejemplos cotidianos que acabo de mencionar, muchos otros sistemas exhiben movimiento periódico. Por ejemplo, las moléculas en un sólido, hablando a nivel microscópico, estas oscilan en torno a sus posiciones de equilibrio. Las ondas electromagnéticas, como las ondas de luz, radar y ondas de radio, se caracterizan por vectores de campo eléctrico y magnéticos oscilatorios y los circuitos eléctricos. De igual manera, pausa cultural. ¿Se han dado cuenta, chavos, si ven noticias, cómo está de complicada la situación geopolítica de Israel con la Franja de Gaza, con Palestina, etcétera, etcétera? Si dieron cuenta, han visto videos en las noticias, en la ABC, en CNN, en DW, en TCS, en todos los medios de comunicación, cómo lanzan los misiles y hay algo que se llama, creo que Iron Dome.
que es como un escudo de hierro, un domo de hierro, y pues van el montón de misiles y parecerían que lo soplan y lo desvían. Pues hay un campo que reconoce, hay ondas que se están enviando ahí a cada rato y ellos reconocen que es un misil y pues si hay un misil en toque, entonces le dice al sistema, mira, envíame un poquito más de señal para acá porque tenemos que desviar un misil que viene en esta trayectoria, calcula la trayectoria y envía más en una determinada zona. Precisamente por eso es que no es al 100% seguro, sin embargo, desvía el 90-95% de los misiles. ¿Y cómo funciona esto? Esto con ondas, así funciona eso. Claro, a un nivel de detalle más complejo y de alguna manera está con un nivel de tecnología superior, pero la teoría básica empieza desde acá. Em, entonces, creo que son ejemplos de la vida cotidiana en donde vemos que los temas que estamos estudiando sí se pueden aplicar. Y cualquiera diría, no, cuando vieron las derivadas o las integrales o todavía las están viendo, no, nunca las voy a aplicar. Créanme que sí se aplican, dependiendo de, claro, si no se dedica directamente a su carrera, pues va a ser complicado aplicar estas teorías. A mí me ha tocado aplicarlas desde varias perspectivas. Primero me toca aplicarlas porque enseño este tipo de temas en la universidad. Segundo, porque reviso artículos científicos a nivel de Sudamérica. Entonces, pues cuando vienen los artículos me toca revisar investigaciones de personas de Sudamérica y pues tengo que tener conocimientos en relación a estas áreas. Y segundo, porque también me dedico a la investigación y de alguna manera tengo que elaborar elementos de investigación relacionados con ese tipo de teorías. Entonces, es muy necesario y se utiliza en muchos aspectos de las especialidades de cada una de las carreras. Entonces, continuando con el desarrollo de la presentación y no perderme demasiado del tema, vamos a ver o vamos a modelar un movimiento o el movimiento de un objeto unido a un resorte. Y como un modelo de movimiento armónico simple, vamos a considerar un bloque de masa m unido a un extremo de un resorte, con el bloque libre de moverse sobre una superficie horizontal sin fricción, porque si tiene fricción se va a detener, en cambio si no tiene fricción va a haber un movimiento al infinito. Entonces, cuando el resorte no esté tirado, bueno, de hecho esa figura la vamos a ver en la próxima lámina, y cuando el resorte no está estirado y tampoco comprimido, pues el bloque está en reposo. Esa posición la llamamos posición de equilibrio y se identifica como X igual a cero porque no hay ningún desplazamiento. Se sabe por la experiencia que tal sistema oscila de atrás para adelante si se perturba desde su posición de equilibrio, es decir, usted lo comprime o usted lo jala el resorte, pues entonces va a haber un movimiento, como es una superficie sin fricción, ahí va a haber el movimiento y siempre y cuando usted no lo perturbe, ese movimiento se va a extender. Entonces, cualitativamente lo podemos entender y de alguna manera quiero anticipar esto, que la ley de Hooke, ustedes la tuvieron que haber visto en Física uno. Si no la vieron en Física uno, yo todavía la recordé, se las hice ver cuando vimos el trabajo y energía. Entonces, ya conocemos esta ley, la ley de Hooke, y cualitativamente hablando, el movimiento oscilatorio del bloque en la figura, cuando el bloque se desplaza a una posición X, el resorte ejerce sobre el bloque una fuerza que es proporcional a la posición y se conoce por la ley de Hooke. Y la ley de Hooke es igual a Fs, que Fs se conoce como una fuerza restauradora porque siempre va a tratar de llevar el resorte a la posición de equilibrio. Y esta fuerza restauradora va a ser igual a K por X. Y esta constante del resorte es qué tan fácil o qué tan difícil es de formar un resorte. Si tiene una mayor constante elástica,
algunos lo llaman constante de Hooke, entonces va a ser más difícil de formarlo. Esta constante se puede calcular en un laboratorio, claro que sí, con un dinamómetro. Colocamos el dinamómetro, vamos añadiendo masas consecutivas, 10 gramos, 20 gramos o 1 kilogramo, 2 kilogramos, y vemos cómo se deforma el resorte que está colgado dentro del dinamómetro. Y pues va a depender de cuánto se deforme, dependiendo de cuánto se deforme, pues eso va a ser el resultado a la hora de aplicar en X o Y ejercicio para encontrar la fuerza restauradora. Entonces, continuando, repito, a FS se le llama fuerza restauradora porque siempre se dirige hacia la posición de equilibrio y en consecuencia es opuesta al desplazamiento del bloque. Claro, es opuesta porque si el bloque va hacia la izquierda, él va a tratar de llevarlo a la derecha y si el bloque va a la derecha, él va a tratar de llevarlo a la izquierda. Entonces, siempre va a ser opuesta al desplazamiento. Es decir, tal y como yo le acabo de decir en el segundo párrafo de esta lámina, cuando el bloque se desplaza hacia la derecha en X igual 0, que es la figura A que estamos visualizando, en ese caso la posición es positiva. Pero la fuerza restauradora se dirige a la izquierda, no quiere decir que sea negativa, se dirige a la izquierda. Si hablamos en relación a un sentido de ubicación, pues sí, va negativa, pero no, note que no dice negativa, dice va a la izquierda. Es algo muy importante de tener en cuenta, porque aunque vaya a la izquierda, todavía sigue dentro del lado X positivo. Luego, entonces, si X está en cero, es decir, no hay una perturbación, entonces ahí la fuerza, tanto la fuerza como el desplazamiento es cero, es decir, nadie ha perturbado ese sistema. Y cuando el bloque se desplaza a la izquierda, es decir, cuando se comprime ese resorte, como en la figura C, la posición es negativa y la fuerza restauradora lo lleva hacia la derecha. Si aplicamos entonces la segunda ley de Newton al movimiento del bloque con la ecuación de la ley de Hooke, esto nos da como resultado lo siguiente. Si recuerdan la segunda ley de Newton, nosotros la utilizamos igual, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pues en lugar de la fuerza restauradora, yo pongo la masa por la aceleración y puedo obtener la aceleración de ese sistema. Elemento importante que me va a ayudar a determinar si existe un movimiento armónico simple o no. Es decir, la aceleración del bloque es proporcional a su posición y la dirección de la aceleración es opuesta a la dirección del desplazamiento del bloque desde el equilibrio. Se dice que los sistemas que se comportan de esta forma exhiben un movimiento armónico simple. Un objeto se mueve con movimiento armónico simple siempre que su aceleración es proporcional a su posición y se dirige en sentido opuesto al desplazamiento desde el equilibrio. Pregunta de parcial. Continuando entonces, vamos a tomar el ejemplo en donde modelábamos con un resorte, con una masa unido a un resorte y ahora vamos a ver ese mismo resorte, pero lo vamos a ver como una partícula. Entonces, el movimiento que se va a presentar en esta sección, en esta clase, se presenta con tanta frecuencia que se considera el modelo de partícula en movimiento armónico simple, así como cuando veíamos en física 1 una partícula en movimiento y veíamos cómo se desplazaba, sus funciones de desplazamiento con relación al tiempo y viceversa. Entonces, para representar tales situaciones y con el fin de elaborar una representación matemática para este modelo, primero se reconoce que el bloque es una partícula bajo una determinada fuerza neta, la fuerza restauradora, como se describe en la ecuación de la ley de Hooke. Por lo tanto, se elegirá X como el eje a lo largo que se presente la oscilación. Por eso, en esta explicación se va a eliminar la notación del subíndice X. Y vamos a recordar que por definición, esto ustedes ya lo saben desde física 1, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad entre la derivada del tiempo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto a su vez es la derivada al cuadrado de x entre la derivada del tiempo al cuadrado. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir en esta ecuación la aceleración, que voy a hacer un retroceso, vean.
La aceleración, utilizando la ley de Newton, la segunda ley, es igual a menos k entre m por x. Y aquí, en lugar de la aceleración, utilizo de la derivada al cuadrado de x entre la derivada del tiempo al cuadrado, es decir, sustituyo esto por la aceleración. Y ojo, que ya empezamos por la ley de Hooke, pasamos por la segunda ley de Newton, estamos viendo cómo elementos de conocimiento que obtuvimos en física 1 nos están ayudando acá. Siempre tiene que ver con la descripción de la velocidad y la aceleración. Solo estamos aplicando el contenido. También he de decir de que no voy a deducir completamente las fórmulas porque ya alguien ya lo hizo por mí y para eso está la tecnología, para aprovecharnos de ella y profundizar más y no perder el tiempo en deducir estas ecuaciones. Sin embargo, no está de más que lo vayamos haciendo para conocer de dónde es que viene todo este asunto. Entonces, si la relación Km se indica con el símbolo W, que no es un W, es la letra omega minúscula del alfabeto griego. Creo que la letra mayúscula es como un tridente, así como el de Poseidón hacia abajo, pero con un mango chiquitito. Yo a veces le digo W, por convención, quizás lo voy a llamar omega. Y pues vamos a utilizar el omega al cuadrado en lugar de omega para que la solución que se desarrolle o que se muestra a continuación sea más simple. Entonces, vean, en lugar de utilizar omega, utilizo omega al cuadrado y omega al cuadrado va a ser igual a k entre m. Voy a continuar porque hay dos, tres fórmulas más que están relacionadas con omega y ya vamos a ver qué es omega, qué es que estoy encontrando ahí, que no sé, que estoy perdido. Tranquilo, ahorita vemos entonces. Si hablamos de la posición con el tiempo para un objeto en movimiento armónico simple, entonces ahora vamos a encontrar una solución matemática a la ecuación anterior, es decir, solo es una ecuación intermedia para encontrar una solución adecuada. Esto es una función de x con respecto al tiempo que satisfaga la ecuación diferencial de segundo orden y sea una representación matemática de la posición de la partícula como función del tiempo. Entonces se busca una función cuya segunda derivada sea la misma que la función original, pero con un signo negativo y multiplicada por omega al cuadrado. Entonces las funciones trigonométricas seno y coseno muestran ese comportamiento. Así que se puede construir una solución con cualquiera de estas dos identidades y la función coseno con la que muestro ahorita eh, la ecuación que se muestra en la lámina, pues es la solución a esa ecuación diferencial. Y tenemos que x con respecto al tiempo va a ser igual a por el coseno de WT más un símbolo raro que aparece ahí. Ok, ahorita entonces aclaro esto. Aclaro lo siguiente, hay algunos términos que se aclaran en la siguiente diapositiva y ahora sí, ya voy pausado porque son las fórmulas que vamos a utilizar. Ok, voy a retroceder a cada momento en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque tengo los parámetros A, W, que no es W, es omega, y el siguiente símbolo que se llama phi, ¿sí? Phi. Entonces, los parámetros A, omega y phi son constantes del movimiento. Para dar significado a dichas constantes es conveniente formar una representación del movimiento al graficar X como función del tiempo. Y aquí viene toda la aclaración. Primero, A se llama la amplitud del movimiento y ahorita por fin empiezo a aclarar todo este asunto. La amplitud del movimiento. ¿Qué es la amplitud del movimiento? Pues simplemente el máximo valor de la posición de la partícula en dirección X positiva o negativa. En el caso del resorte es qué tanto se va a comprimir y qué tanto se va a alargar. ¿Sí? Para llegar a ese alargamiento máximo o a esa compresión mínima, llamémosla así, va a pasar por varios valores, pero va a llegar un momento que se va a estirar y de ahí ya no va a pasar, va a regresar a una posición en donde se va a comprimir y pues va a depender de cuánto sea la fuerza que se le ha aplicado para comprimir o estirar. Entonces la amplitud es qué tan largo, qué tanto se alarga. O imaginémonos un péndulo que va de izquierda a derecha.
qué tanto se eleva esa bolita en el péndulo, qué tan largo llega. En el caso de resorte es qué tanto se aleja o se acerca de x igual a cero. Luego tenemos la constante omega y esta se llama frecuencia angular. La frecuencia angular tiene unidades de un radián sobre segundo y básicamente es una medida de qué tan rápido se presentan las oscilaciones. O sea, cada cuánto se presenta una oscilación, entonces encontrar la frecuencia angular para saber eso. Mientras más oscilaciones por unidad de tiempo haya, más alto es el valor de omega. Y la frecuencia angular es la raíz cuadrada de la constante entre la masa. ¿Ok? Aún hace falta definir phi. ¿Pero qué es phi? Pues el ángulo es un ángulo constante que se llama constante de fase. Es una lástima que no hayamos tenido la oportunidad de desarrollar algunas prácticas en el laboratorio. De hecho, cuando se lleva física 1, trabajamos con unos generadores de marca que a su vez generan marcas en base a la frecuencia con la que trabaja nuestro sistema de repartición de energía eléctrica. En cada país funciona diferente. Normalmente se estandariza eso. En algunas zonas de Inglaterra funciona a una frecuencia diferente. Nosotros trabajamos con 60 Hz. ¿Qué significa eso? Son 60 oscilaciones en un segundo y pues tenemos tensión en alta y tensión en baja. Los que llevan ingeniería eléctrica en algún momento van a ver esa, toda esa teoría de la que les estoy hablando. Y también van a ver el ángulo o la constante de fase. Entonces, el ángulo phi, que es la constante de fase junto con la amplitud, se determina de manera unívoca por la posición y la velocidad de la partícula en t igual 0. Si la partícula está en su posición máxima, es decir, en ese momento x es igual a es x igual a la amplitud en t igual 0, entonces la constante de fase phi es igual a 0. Y la representación gráfica del movimiento es como se exhibe en la figura B. La cantidad omega por el tiempo más phi se llama fase del movimiento. Y notemos que la función x con respecto al tiempo es periódico y su valor es el mismo cada vez que omega t aumenta en 2 pi radianes. Básicamente empezamos con el modelo en donde había un resorte unido, una masa unido a un resorte. Empezamos con la ley de Hooke, aplicamos segunda ley de Newton, aplicamos derivadas y lo hemos llevado a una gráfica y podemos representar las oscilaciones, es decir, podemos representar el modelo como una repetición. Una oscilación, por ejemplo, empieza desde acá y termina cuando, vean, ahí me estoy moviendo en el puntero, cuando llega acá. Y aquí también, vean, de T a T, de donde están las rayitas que está en la T, del extremo de T al otro extremo de T. Eso es una oscilación. Y surge otro nuevo elemento que es T, y T es el periodo y es igual a 2pi entre la frecuencia angular. Entonces tengo el periodo, pero ¿qué es el periodo? El periodo T del movimiento es el intervalo de tiempo requerido para que una partícula pase a través de un ciclo completo de su movimiento. Eso es básicamente T. Luego tenemos la frecuencia y el inverso del periodo se llama frecuencia, es decir, uno entre el periodo se llama frecuencia. Mientras que el periodo es el intervalo de tiempo por oscilación, es decir, ojo, es el intervalo de tiempo por oscilación, pues la frecuencia es el número de oscilaciones que experimenta la partícula por unidad de tiempo. Y la frecuencia es igual a 1 sobre t o a su vez es igual a la frecuencia angular entre 2pi. Las unidades de la frecuencia son hertz, es decir, oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Cuántas oscilaciones da en un segundo? Si trabajamos a 60 Hz, por ejemplo, van a ser 60 oscilaciones, es decir, voy a subir 60 oscilaciones de estas en un segundo. Entonces, hay unos aparatos que se llaman osciloscopios en relación a la energía eléctrica y en los osciloscopios podemos ver la onda sinoidal con la que se presenta este comportamiento. Y ahí podemos ver la tensión en alta y en baja, dependiendo del osciloscopio que tengamos y decir que los osciloscopios son muy, muy caros. Son equipos de medición.
Bien, entonces estaba en esta diapositiva y les muestro esta otra que es el resumen de todas las fórmulas con unas fórmulas adicionales que vamos a utilizar. Tenemos el periodo, tenemos la frecuencia, la velocidad de un objeto, tenemos la aceleración de un objeto y tenemos eh, las magnitudes máximas, tanto de la velocidad como de la aceleración. Basado en esto, entonces vamos a hacer un ejemplo y hay un sistema bloque de resorte y hay un bloque de 200 gramos que está conectado a un resorte ligero y tiene una constante elástica de 5 newton metros. Note que es el mismo, las mismas unidades, tarea, eso es tarea, note que son las mismas unidades del torque eh, eh, que tienen las motocicletas o que tienen los motores. El torque, ¿por qué una constante elástica tiene unidades similares? Ojo, unidades similares, unidades similares al torque de un motor o de una motocicleta, que es donde más se utiliza ese término. Entonces, para los que tienen motocicleta, ¿verdad? Habría que investigar eso. Bueno, para todos, ¿verdad? Pero los que tienen motocicleta más. Entonces, este es libre de Ingeniero, oscilar. disculpe, Hola, disculpe, yo dime. más o menos sé un poquito de eso, de lo que está hablando. Ah, de verdad, cuénteme entonces, pues. Es que el torque mide las presiones que le da a ciertos pernos en las partes del motor. Si se pasa Ujú. de libras de presión, se pueden quebrar. Por eso está todo, están en estándares, ¿verdad? De tal Ajá. motor, tantas libras de presión. Y está el torquímetro, ¿verdad? Que ahí rompe la presión. Ah, ok. Entonces, a ver, vuelva a explicarlo, por favor, para todos sus compañeros. Básicamente, ¿qué quiere decir que, por ejemplo, una motocicleta tenga 30 newton metros de torque? Por ejemplo, que por ahí andan las de mediana cilindrada, creo yo. Sería, bueno, en motocicleta sería que es la fuerza que genera el motor y bueno, prácticamente en todo, ¿verdad? Las compresiones y todo, genera esa fuerza y el torquímetro mide qué tanto apriete, por decirlo así, este, palabras vulgares, ¿verdad? Se le Claro, puede dar claro, a ciertos pernos para que el motor aguante el torque que va a generar todo. claro. Ok, entonces, básicamente lo que dice el compañero, palabras más, palabras menos, pues que cada motor, hablando en relación a motor, en las motocicletas se escucha un poco más el término porque es un tema, digamos, un tanto más popular, pero cada motor tiene un tope de revoluciones por minuto, es decir, no se puede pasar de ese tope. Entonces, este se relaciona de manera directa con el punto máximo, que es el torque. Es decir, este se refiere a la fuerza máxima que puede efectuar un motor para mover los pistones. Entonces, ojo, las revoluciones por minuto son otra cosa, es decir, cuántas repeticiones se hacen por minuto, ¿sí? Cuántas revoluciones hay. Entonces, básicamente el torque es la fuerza máxima que puede hacer un motor para mover los pistones. Y pues cada pistón trae una medida y una capacidad diferente. Entonces, por ahí va la cosa. Bien, entonces volviendo al tema, vamos a encontrar el periodo del movimiento, vamos a determinar la rapidez máxima del bloque, vamos a encontrar cuál es la máxima aceleración y vamos a expresar la posición, la velocidad y la aceleración como funciones del tiempo. Y aquí está la solución. Primero, para encontrar el periodo, vamos a encontrar primero la frecuencia angular y para encontrar la frecuencia angular utilizamos esta fórmula. Como resultado nos da 5 radianes en 3 segundos, pero para encontrar el periodo yo necesito el omega, que son 5 radianes por segundo, y el periodo es igual a 2pi entre la frecuencia angular, que me da resultado 1.26 segundos, es decir, cada 1.26 segundos va a ocurrir una oscilación con este modelo que estamos viendo. En relación al literal, ¿ves? Estamos aplicando la fórmula, solo la estamos aplicando. Vamos a encontrar la rapidez máxima del bloque. Vemos que la rapidez máxima, ojo,
es igual a 0.25 metros sobre segundo. ¿Dónde está esa fórmula de la velocidad máxima? Es esta acá, vean. Es esta acá, que es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Y la amplitud acá son voy a retroceder el enunciado del ejercicio, son los 5 centímetros, porque es lo máximo que se va a comprimir y que se va a estirar. Luego, ¿cuál es la aceleración máxima del bloque? De igual manera, va a ser la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud, me da como resultado 1.25 metros sobre segundo cuadrado. Y en el último literal vamos a expresar la posición, velocidad y aceleración como funciones del tiempo y ahí están representadas. Está representada Voy a subir acá, ok, ahí está. Y aquí está cómo puedo representar cada uno de ellos. Vean acá donde me estoy moviendo con el puntero y es básicamente sustituir esas fórmulas y esta que está acá, X, voy a subir un poco más, subo, estas son las fórmulas, pero aquí no está X, entonces ¿dónde está X? X está acá, vean, X con respecto al tiempo. Entonces todas las fórmulas son únicamente de aplicarlas. Entonces, ese es un ejemplo en donde están aplicadas todas las fórmulas. Ok, entonces el ejercicio, con este ejercicio culminamos la explicación de ondas. Es una introducción breve la que hemos hecho. Vamos a continuar con ejercicios un poco más complejos la próxima clase. Entonces, Daro, ¿por qué, si notan, tengo dos clases, chavos, que ya no hago los ejercicios en la pizarrita, en la pizarra interactiva? Y ahora les estoy dejando los desarrollos mejor ahí en la diapositiva. En contraparte, estoy haciendo lo siguiente. En contraparte, estoy pidiendo que ustedes desarrollen los ejemplos en su cuaderno. No solamente que los copien, la idea no es esa, es que ingresen al aula virtual, descarguen la clase, la lean, la entiendan, vean los ejercicios desarrollados y ustedes eh, los complementen copiándolo a su cuaderno, realizando anotaciones, colocando de alguna forma alguna observación. eh, Desarrollando más cada bloque, es decir, si en la diapositiva no se hacen algunos despejes, ustedes hacerlo. La idea es entender el desarrollo del ejercicio. Y esta es la segunda clase que lo hago, ya no hago los ejercicios interactivos, sino que los dejo ahí para que ustedes lo hagan de esa manera, porque están saliendo mal y si no vean sus notas, o sea, hay algunos de ustedes que van bastante mal en los parciales y pues mencionar que aquellos que estén yendo al laboratorio les voy a regalar un par de puntitos. ¿Va? Así es de que la tarea del día de hoy es antes de las 12 de la medianoche, este ejercicio que les he desarrollado en la presentación, ustedes copiarlo en su cuaderno y cargarlo antes de las 11:59 para que después digan, no, me dijo las 12 y me hizo trampa. No, antes de las 11:59 ustedes tienen que cargar este desarrollo. No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar con las demás explicaciones. ¿Tienen alguna pregunta en relación al tema? Ingeniero, tengo una duda. Permitime, Freddy, deme un segundo, voy a responderle a Diego. Diego, no aparece el procedimiento de literal C en la presentación. Tiene toda la razón, a lo mejor hubo alguna confusión, subí una versión inicial, digámoslo así, de la presentación, entonces ahí está, pueden tomarle fotografía. Ahí está, lo pueden realizar. Tomen una fotografía o les va a tocar ir a ver el video para desarrollarlo. Yo les aconsejo que le tomen una foto. Creo que ahí sí se fue Diego y tiene toda la razón, completa razón. Mis disculpas. A ver, Freddy, perdone la interrupción, dígame. Hola. Sí, ¿por qué digamos en el literal A aparece el 200? El 5 sobre 200, raíz cuadrada de 5 sobre 200, ¿verdad?
Pero ese 200 se Ah, convirtió por 10 a la menos 3. es que ahí es equivalente a poner 0.002, que son los 200 gramos, pero convertidos en kilogramos. Vea que no pongo gramos, sino que kilogramos. Y repito, este 200 por 10 a la menos 3 es notación científica y es equivalente a poner 0.002 kilogramos. Sí, ya le entendí. Gracias. Chéverísimo, ¿no? Ahí estamos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué es que no puedo trabajar gramos con newton? Porque los newton que son kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si trabajo gramos, ahí distorsiono todo. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Bien, como no hay más preguntas relacionadas a la clase, voy a dejar de presentar. Ok, voy a detener la grabación.